El día antes de las pruebas para el equipo de baloncesto del instituto fue la última vez que creí en la suerte. Había entrenado durante meses, en secreto muchas veces, porque en casa nunca se valoró demasiado que yo tuviera sueños propios. Pero aún así, me levantaba temprano, lanzaba tiros en el parque antes de clase y me quedaba solo después de entrenamientos escolares, perfeccionando cada movimiento. El baloncesto era lo único que me hacía sentir libre, como si, al menos por un rato, nada más importara. Pero esa noche todo cambió. Un grupo de chicos me interceptó detrás del gimnasio. No dijeron mucho. Solo me sujetaron, me arrastraron hasta una zona sin cámaras y empezaron a golpearme. Primero los puños, luego los pies. No sé cuánto tiempo duró. A ratos perdía la conciencia, y cuando la recuperaba, solo veía sombras, golpes, sangre. Pedí ayuda. Grité. Nadie vino. Cuando finalmente alguien me encontró al amanecer, estaba hecho un desastre, las 2 manos rotas, varias costillas fracturadas, la cara irreconocible. Me llevaron al hospital y allí me dieron la noticia, no volvería a jugar al baloncesto. No al nivel competitivo. Tal vez ni siquiera como aficionado. Mis manos habían quedado demasiado dañadas. Al principio pensé que había sido un ataque al azar. Un acto cruel sin sentido. Pero las semanas pasaron, y mientras mi cuerpo sanaba lentamente, mi mente no dejaba de hacer preguntas. Las piezas empezaban a no encajar. ¿Por qué justo la noche antes de las pruebas? ¿Por qué ese grupo, con el que nunca había tenido problemas reales? ¿Y por qué uno de ellos, el más callado, evitaba mirarme cada vez que nos cruzábamos en el pasillo después? La verdad llegó como una infección silenciosa, filtrándose por rendijas que no supe ver. Un mensaje olvidado en un teléfono, una conversación escuchada detrás de una puerta entreabierta. No fue un accidente. No fue un crimen aleatorio. Fue un plan. Orquestado por las 2 personas que más deberían haberme cuidado, mi madre y mi hermana. Mi madre pensaba que soñar era peligroso, una amenaza al control que ejercía sobre nosotros. Decía que el baloncesto me llenaba la cabeza de tonterías, que lo iba a abandonar como todo lo demás. Mi hermana, ella siempre quiso brillar. Y mientras yo destacaba en la cancha, ella se volvía invisible. Nunca lo dijo, pero creo que deseaba que yo fracasara, que dejara espacio para que su mundo tuviera el foco. Juntas, convencieron a los matones. Les ofrecieron algo. Dinero, tal vez. O simplemente aprovecharon su odio por alguien como yo, callado, distinto, determinado. Me rompieron el cuerpo. Pero no del todo el alma. Lo más duro no fue el dolor físico, ni siquiera perder el baloncesto. Fue descubrir que no me querían ver crecer. Que preferían verme roto antes que libre. Mientras yo agonizaba en una camilla, ellas revelaban que todo había sido para beneficiar a Ryan, el otro chico al que mi madre apoyaba en secreto. En vez de ayudarme, decidieron retrasar mi tratamiento y difundir rumores para arruinar mi reputación. Usaron sus influencias para eliminar evidencias y fingieron preocupación. Pero sus intenciones eran otras. Cuando Ryan apareció en el hospital, todo empeoró. Fingió preocupación frente a los demás, pero en privado se burló de mí y provocó una escena en la que me hicieron ver como el agresor. Nadie me creyó. Incluso mi madre me acusó sin dudar. A pesar de mis heridas, quedé completamente solo. Fue entonces cuando decidí usar la única salida que aún me quedaba. Llamé a los abogados que gestionaban la herencia de mi padre y reclamé todo lo que me correspondía legalmente. Salí del hospital sin decir a dónde iba, dejando una carta y desconectándome de todo. Con esa herencia me fui lejos, decidido a empezar una nueva vida, lejos del control y la mentira de quienes alguna vez llamé familia. Nunca volví al hospital.
Mientras todos corrían en círculos fingiendo preocuparse por mi bienestar, yo ya me había ido. Dejé la nota, hice las llamadas correctas y tomé el primer tren que salía al norte. Nadie me vio, nadie me detuvo. Conducía un auto negro alquilado, con los vidrios oscuros, a lo largo de la costa. Los postes pasaban como recuerdos, borrosos, fugaces, lejanos. El mar estaba gris y el cielo no prometía nada. Eso me gustaba. Ya no creía en promesas. Mi padre, antes de morir, me había hablado de una propiedad discreta que usaba cuando necesitaba silencio. No me dijo dónde quedaba exactamente, pero su abogado sí. Estaba en un pueblo diminuto, con olor a sal y tiempo detenido, donde nadie me conocía ni me miraba dos veces. Al llegar, la casa estaba tal como él la había descrito en sus cartas antiguas. Techo de tejas envejecidas, madera seca, juncos creciendo alrededor. Una bicicleta oxidada aún descansaba junto al porche. Dentro, polvo, silencio y yo. Pasaron días antes de que me atreviera a abrir el escritorio del fondo. Había una llave escondida bajo una tabla del piso. La usé. En el cajón encontré una caja de madera oscura con el nombre de mi padre tallado con un cuchillo. Estaba llena de cartas no enviadas, fotos arrugadas, papeles legales y un diario. Leí hasta el amanecer. Mi padre lo sabía todo. Las mentiras, las infidelidades, los favoritismos. Escribía sobre mí con ternura, como si yo fuera su único legado limpio. Decía que me dejaba la casa no solo por ser su hijo, sino porque aquí podía sanar solo, sin ruido. Si algún día lees esto, Dani, espero que ya no estés tratando de ganarte el amor de quienes no te merecen. Cerré el diario. Lloré, pero no era como antes. Esta vez el llanto era distinto, silencioso, denso, como si una piedra pesada dentro de mí se deshiciera. No prendí la televisión, no revisé el teléfono, no pensé en mamá, ni en Sara, ni en Ryan. Me quedé ahí, en esa casa que olía a madera vieja y pasado detenido, escuchando el crujido de la estructura como si mi padre me hablara a través de ella. Nadie sabía dónde estaba. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me parecía perfecto. Un día abrí una de las ventanas oxidadas. Afuera, un niño pasaba en patineta. Me miró con curiosidad, levantó la mano y siguió su camino. Respondí al saludo. Ese pequeño gesto fue más genuino que todo lo que había recibido en los últimos meses. Comencé a respirar distinto. Mi cuerpo no era el mismo. Cada mañana, los dedos me dolían como si aún estuvieran rotos. La piel se había reacomodado en cicatrices, pero por dentro había días en que no podía sostener ni una taza sin que temblara. Las costillas aún me recordaban cada noche lo que había pasado. Encontré a Oscar por accidente. Era un hombre viejo, con barba blanca, que tallaba figuras de madera frente a su taller abierto. Lo vi desde el porche una tarde mientras caminaba por el pueblo. Tallaba en silencio, con movimientos lentos pero firmes. El sonido de la gubia raspando la madera era hipnótico. Me quedé mirándolo hasta que levantó la vista. ¿Quieres probar?, preguntó sin más. Negué. Mostré mis manos vendadas. Entonces mira. También se aprende mirando. Regresé al día siguiente, y al siguiente. Sin preguntarme nada, Oscar me ofrecía una silla vieja al lado de su banco de trabajo y tallaba en silencio. Hacía animales, ángeles, pequeñas puertas con cerraduras imposibles. A veces ponía música instrumental en una radio polvorienta. Me gustaba ese silencio compartido. Era distinto al de la casa. Este no pesaba, flotaba. Una mañana dejó una pieza de madera cruda sobre la mesa y puso una gubia a mi lado. No dijo nada. Temblé, literalmente. Mis manos, susurré. Él no respondió, solo señaló la madera.
Ese día duró horas. El dolor me subía por el brazo como fuego y terminé llorando. No por debilidad. Era la sensación de enfrentar algo de frente, sin anestesia, por primera vez. Oscar me observó en silencio. Solo asintió y siguió con lo suyo. Empecé a volver cada día. Pronto entendí que el daño no era solo físico. Las manos aprendían, las cicatrices se adaptaban. Lo más difícil era creer que aún tenían un propósito. Oscar me enseñó que la madera no exigía perfección. Permitía los errores, siempre que fueran hechos con intención. Aquí no hay fallos, me dijo una tarde, solo rutas inesperadas. Empecé a tallar una figura sin rostro. No sabía qué era, solo sentía que debía hacerlo. Oscar no preguntó, me dejó trabajar. Con el paso del tiempo, fui conociendo a la gente del pueblo. La señora Lupe, del café, me ofrecía panecillos cada vez que pasaba. Ramiro, el bibliotecario, me prestó un libro sin pedirme nada. Los niños me saludaban como si siempre hubiera estado allí. Nadie conocía mi historia. No sabían de escándalos, foros, ni cirugías mal hechas. Solo era un chico con las manos vendadas que tallaba figuras sin cara. Dormía mejor. Comía mejor. Poco a poco, volvía a hablar. Incluso a reír. Un día, Oscar me preguntó, ¿qué vas a hacer con todo eso que llevas dentro? Pensé en contestar con palabras, pero señalé la figura que tallaba. Era tosca, pequeña, pero tenía algo de mí. Le tallé un corazón. No expliqué por qué. Oscar entendió. Buen inicio, dijo. El centro comunitario no tenía letrero. Era una construcción gris, con pintura descascarada y ventanas oxidadas. Pero por dentro, estaba vivo. Ramiro me mencionó que buscaban voluntarios para trabajar con niños. Lo dijo con aparente indiferencia, pero su tono sugería otra cosa. No respondí. Esa misma tarde pasé a mirar. Vi niños jugando en el patio de tierra, riendo, cayendo, levantándose. Una mujer pelirroja gritaba sus nombres, intentando organizar un partido de fútbol con pocas pelotas. Un joven llevaba libros rotos en una caja. Otros pintaban un mural caótico, pero significativo para ellos. Nadie me reconoció. Nadie preguntó nada. Volví al día siguiente, esta vez con dos figuras de madera, un dragón sin alas y un pez con piernas. Las dejé en una repisa. Los niños las notaron de inmediato. ¿Tú las hiciste?, preguntaron. Sí, respondí. No dije más. Una niña, con la cara manchada de pintura, me pidió, ¿puedes enseñarme? Asentí. Así empezó todo. Nadie preguntó mi nombre. Me llamaban el de la madera o simplemente Oye. Tallábamos juntos ramas, pedazos de sillas rotas, cualquier cosa. Les enseñé a usar las herramientas. Ellos me enseñaron a reír sin pensar. Me hacían preguntas absurdas, si el pez con patas volaba si lo lanzábamos fuerte. Pasaron semanas. Me dieron un pequeño sueldo, pero no lo hacía por dinero. En ese lugar, mis manos volvían a servir para algo, no para competir, ni destacar, sino para crear, para compartir. La mujer pelirroja se llamaba Clara. Era fuerte, directa, siempre cansada, pero nunca vencida. Un día se sentó junto a mí mientras los chicos pintaban. Los niños te quieren, dijo. No supe qué decir. No sé quién eres ni por qué estás aquí, pero sé cuando alguien arrastra algo. No necesitas contarme. Solo quédate, si puedes. Eso basta. Me quedé. Y la escultura dejó de ser un refugio. Se volvió una herramienta. Hicimos un tótem juntos. Cada niño eligió una forma que lo representara, un ojo, una espiral, un botón roto. Me pidieron que hiciera el mío.
Tallé una puerta. No sabían qué significaba, pero les gustó. Un niño, callado, me dijo un día mientras lijábamos: antes no me gustaban mis manos. Ahí sentí algo en el pecho. No dolor. Algo nuevo. Sin nombre. No era la vida que planeé, pero era la que me eligió. Y por primera vez, no quería cambiarla. Estaba lijando una figura que uno de los chicos había intentado hacer, una mezcla extraña de murciélago con cuernos y cola de sirena, cuando oí una voz familiar: Dani. No levanté la cabeza de inmediato. Era Simón, un excompañero. No éramos amigos, pero se respetaba. Ahora vestía una chaqueta desgastada y llevaba una cámara colgada. Me miró con una mezcla de sorpresa e incomodidad. ¿Qué haces aquí? Vivo cerca. Trabajo aquí, ¿y tú? Periodismo. Reportajes sobre espacios comunitarios. Nunca pensé encontrarte en uno. No tenía ganas de hablar del pasado. Pero él parecía traer noticias. Me enteré de lo de tu familia. No por chismes. Por lo que vino después. Ryan se lesionó. Lo dejaron fuera del equipo. Se habla de favoritismo. Muchos recuerdan lo que decían de ti, y ahora dudan. No respondí. Tu madre perdió contratos. Hay una investigación por desvío de fondos. ¿Alguien transfirió acciones a nombre de un centro comunitario? ¿Sabes algo de eso? Lo miré por primera vez con interés. No había juicio en su mirada. Solo curiosidad. He oído rumores. Simón rió, sin burla. Jamás pensé que sobrevivirías a todo eso. Pero aquí estás, ayudando a tallar dragones con cara de rana. Miré a mi alrededor. Un niño había dibujado una figura mía con manos de fuego. Otro me llamaba para mostrarme su tótem. No sobreviví, dije. Renací. Simón me observó. Luego levantó su cámara. ¿Puedo tomar una foto? No es para publicar. Es para mí. Para recordar que las historias no siempre terminan donde creemos. Asentí. El clic fue suave, como si cerrara algo. Me dio su tarjeta. Si algún día quieres contar tu historia, o protegerla, llámame. Guardé la tarjeta sin mirarla. Esa noche no dormí del todo. Me recosté en la vieja hamaca del patio. El cielo estaba despejado. Yo también. No sentí alegría por lo que pasaba con mamá o Ryan. Solo justicia silenciosa. Como si el mundo se equilibrara sin mi ayuda. Entré a la casa. Abrí el diario de papá. Releí una frase: no necesitas destruir para demostrar tu valor. Solo resistir sin dejar de ser tú. Doblé la página. Apagué la luz. Tomé la decisión una mañana tranquila, sin presagios. Solo abrí los ojos, me senté y supe qué debía hacer. Busqué los documentos que el abogado de mi padre me dejó. Aún tenía poder sobre acciones importantes de la empresa familiar. Mamá había intentado usarlas para traerme de vuelta. Yo no quería poder, pero ahora sabía que podía usarlo para cerrar puertas. Para siempre. Con ayuda de una notaría local, hice la transferencia oficial. Las acciones pasaban al centro comunitario del pueblo. No en mi nombre, sino como donación anónima. Los abogados intentaron disuadirme. No lo permití. No era impulso. Era una decisión clara, pacífica. Clara no entendía nada cuando recibió los papeles. Entró al taller con las manos temblando. Me miraba sin saber qué decir. Esto es real. Asentí, mientras tallaba un búho sin ojos. Pero esto es mucho dinero. ¿Por qué? Porque aquí es donde quiero que florezca lo que alguna vez me quitaron. Clara dejó los papeles sobre la mesa con cuidado. No dijo nada más, solo me abrazó.
Fue el primer abrazo que no dolió en meses. Ese mismo día, el centro comenzó a recibir llamadas, medios, bancos, inspectores. Nadie sabía quién había hecho la donación. Algunos sospechaban, pero yo no decía nada. Era mejor así. Días después, recibí una carta certificada. Reconocí la caligrafía antes de abrirla. Era de mamá. Me sorprendió lo sencillo del sobre, sin membrete, sin perfume, solo mi nombre escrito con una letra que ya no me decía nada. La carta decía: Dani. Si esto fue tu forma de castigarme, lo conseguiste. La empresa está colapsando. Los socios no confían en mí. Ryan ya no quiere hablar conmigo. Y Sara, bueno, ella aún cree que hicimos lo correcto. Yo no lo sé. Tal vez todo se rompió el día que tu padre murió, tal vez antes. Solo quiero que sepas que te busqué, no por el dinero, sino porque extraño a mi hijo. Y no sé si aún existe. No respondí. En lugar de eso, escribí una carta más breve y directa. Se la entregué al mismo abogado que había manejado la donación. No iniciaré ninguna acción legal. No quiero nada. Solo mi distancia. Mis manos están ocupadas creando algo nuevo. Les deseo lo mismo. La envié sin remitente. Esa noche quemé la carta de mamá en el patio. El papel ardió con facilidad. No lloré. No me tembló la voz. No esperé redención. Solo vi cómo las cenizas subían en espiral, como si algo finalmente se evaporara. Dentro del taller, el búho sin ojos ya tenía mirada. Lo dejé en la repisa junto al dragón sin alas y el pez con piernas. Era la primera vez que esas figuras me parecían completas. El centro comenzó a cambiar. No de inmediato, pero como crece una planta silenciosa que, un día, sin aviso, ya da sombra. Con el dinero de la donación, Clara y el resto del equipo pudieron reparar los techos, ampliar el taller de arte, traer psicólogos para los niños más retraídos y, finalmente, ofrecer almuerzos dignos todos los días. Yo seguía allí, entre herramientas, niños y madera, cada vez más metido en mi rutina de silencio útil. Pero un día me miré al espejo y ya no reconocí el nombre que cargaba, Danny Sawyer. Ese nombre me sonaba ajeno. Era el eco de otro chico, el que lloraba en una camilla, el que creía que tenía una familia. Fui al registro civil del pueblo. No fue complicado. Presenté mi documento, mostré la herencia, los papeles del abogado. ¿Tiene razones legales?, preguntaron. No quiero llevar el nombre de personas que quisieron destruirme. ¿Qué nombre desea llevar? No lo había decidido del todo, pero salió solo. Daniel G. Eleyis. El apellido de mi padre, la inicial de su segundo nombre, que solo conocía por los papeles antiguos. Nadie en la ciudad sabía quién había sido él, y eso me gustaba. Así no me medían por un pasado de premios, traiciones y cuchillos. Con el nuevo nombre vino algo más, claridad. Compré un terreno cerca del mar con parte de la herencia restante. No era mucho, pero bastaba para levantar un espacio nuevo. Lo pensé como una extensión del centro, pero con otro enfoque, arte, deporte, tecnología y oficios. Un lugar donde los jóvenes pudieran aprender, no para competir, sino para crear un futuro real. No quise que llevara mi nombre. Lo llamé Raíces Libres, porque eso era ahora, raíces que habían roto la tierra en la que estaban enterradas, buscando otro tipo de sol. Contraté a jóvenes locales, gente que sabía lo que era no tener oportunidades, y me mantuve en segundo plano. Muchos creían que solo era un carpintero voluntario que ayudaba desde el principio. No lo corregí. Prefería que mis acciones hablaran más que cualquier apellido. Un día, mientras terminábamos la entrada principal de Raíces Libres, uno de los chicos, Joaquín, me preguntó:
¿Por qué haces todo esto? Pensé en responder con alguna frase filosófica, pero al final solo dije. Porque cuando tenía tu edad, nadie me enseñó que podía vivir sin miedo. Se quedó callado, asintió y volvió a lijar una viga de madera. Clara vino a verme ese mismo día. Me entregó una caja pequeña. Creo que esto es tuyo, dijo. Dentro había una medalla de campeonato regional de baloncesto. La habían encontrado en una donación. Estaba oxidada, pero el nombre seguía visible. Danny Sawyer. Mejor jugador. Año 20 KX. La miré. No sentí nostalgia, ni orgullo, ni tristeza. Solo entendí que esa medalla había sido de otro chico, uno que se quedó en otra historia. La colgué en una de las paredes de raíces libres, sin nombre. Nadie preguntó. La conocí mientras sacaba bolsas de basura mojadas del taller, maldiciendo en voz baja porque una se había roto sobre mis zapatillas. Clara se reía desde la puerta, disfrutando demasiado de mi miseria, cuando apareció una voz nueva, fresca, con acento suave. ¿Siempre tratan así a los voluntarios aquí? Me giré, intentando parecer menos empapado en jugo de cartón y madera podrida. Ella sostenía una libreta de apuntes, un lápiz detrás de la oreja y una cámara colgando del cuello. Tenía el pelo oscuro, corto, con un mechón rebelde que no dejaba de caerle en los ojos. Sonreía como si ya supiera algo que yo no. Mía Valverde, dijo. Periodista. Estoy cubriendo proyectos comunitarios independientes para una revista digital. Clara me dijo que aquí encontraría historias de verdad. La miré con cautela. Ya sabía lo que pasaba cuando la gente preguntaba mucho. Aquí hay historias, sí, respondí. Pero no todas quieren ser contadas. Las mejores casi nunca quieren. Pasó los días siguientes merodeando por el centro, entrevistando a los chicos, tomando fotos de las esculturas, preguntando sobre los talleres, las comidas, las paredes mal pintadas. Nunca me presionó, pero siempre volvía a mí con preguntas pequeñas, como si construyera un mapa secreto. Una tarde me encontró reparando una mesa en el patio trasero. Se sentó a mi lado sin pedir permiso. ¿Sabes? Algunos chicos aquí me hablaron de ti. Dicen que eres el que llegó sin hablar y que ahora no se calla cuando se trata de lijar madera. Es lo más útil que sé hacer, dije. Uno de ellos me dijo que querías estudiar otra vez. Me congelé. No lo había contado a nadie, solo a Joaquín, una tarde cualquiera. Estuve averiguando programas a distancia. No por un título. Es solo que hay cosas que quiero entender mejor ahora. Para poder enseñar con más base. Para mí también. Mía sonrió. No era una sonrisa burlona. Era sincera, y eso la hacía peligrosa. Eso va a ir en el reportaje, bromeó. Me haces parecer decente, respondí, con una media sonrisa. Me sorprendió estar sonriendo. Me sorprendió más querer que ella lo notara. Nos volvimos habituales. Compartíamos café barato, pan recalentado y conversaciones sin destino. Ella nunca me preguntaba directamente sobre mi pasado, pero una noche, mientras editaba fotos en su laptop, dejó que viera una carpeta con nombre simple. No dijo nada, solo me miró. Seria. ¿Estás en ella? Dijo. Hace meses investigué todo el caso del escándalo del equipo estatal, los foros, los rumores. Había muchas cosas que no cerraban. Luego llegué aquí y entendí. Cerré la laptop suavemente. ¿Y qué entiendes? Que las heridas reales no necesitan venganza, solo necesitan aire y tiempo. No la besé. No era el momento, pero supe que algo entre nosotros ya había comenzado a existir. Antes de irse esa noche, dejó una hoja doblada sobre la mesa. Es un programa de bachillerato intensivo a distancia con certificación oficial,
Por si todavía quieres terminar lo que dejaste. La hoja se quedó ahí varios días. Luego la guardé entre las páginas del diario de mi padre. La idea ya no dolía. No era una carga. Era posibilidad. Mía estaba nerviosa. Lo disimulaba bien, pero yo podía notarlo en la forma en que apretaba su lápiz contra la libreta como si fuera una lanza. Llevaba días preparando esta entrevista. No me lo dijo directamente, pero lo supe desde que mencionó a una fuente relevante del caso Sawyer. No necesitaba más pistas. ¿Estás segura de esto? Pregunté sin levantar la vista del banco de trabajo. No vine aquí para hacer una historia cómoda, Dani. Daniel. Me costaba acostumbrarme a ese nombre, pero en su voz sonaba natural, como si siempre hubiera sido mío. Es solo que, dudó. Si lo que sospecho es cierto, esto puede explotar. Pero no quiero hacerlo por el escándalo. Quiero entender por qué tanta gente permitió que todo eso pasara. No respondí. Unos días después se fue a Los Ángeles. No me dijo con quién hablaría, pero yo lo intuía. Ryan. Tal vez Sara. Tal vez incluso mi madre. Regresó una semana después, más silenciosa que nunca. No me buscó de inmediato. Pasó primero por el centro, charló con Clara, almorzó con los niños. Recién al anochecer vino al taller, donde yo lijaba una figura con forma de faro. ¿Cómo fue? Pregunté sin mirarla. Oscuro, respondió. Me senté. Ella también. Ryan aceptó hablar. Me recibió en una casa alquilada, de esas que parecen vacías incluso cuando alguien vive allí. Se veía derrotado, pero no arrepentido. Dijo que no esperaba que las cosas fueran tan lejos, que tú lo provocaste, que él solo quería una oportunidad justa. ¿Y tú le creíste? No. Ni por un segundo. Guardó silencio un momento. Luego continuó. Me habló de cómo tu madre justificaba todo. Cómo Sara pensaba que te estaba protegiendo. Fue como escuchar un guión viejo repetido 1000 veces, con todos los personajes convencidos de que eran los héroes. Tragué saliva. Mis manos seguían moviéndose por inercia. ¿Vas a escribir sobre eso? Voy a escribir sobre los chicos del centro. Sobre cómo un espacio lleno de madera, pintura y gente rota puede cambiar vidas. No necesito nombres famosos. Solo historias reales. Me quedé en silencio. Y si algún día quieres contar la tuya, será con tus palabras, no con las de ellos. Me entregó una carpeta con documentos. Aquí están los trámites del programa que te mencioné. Pude hablar con la coordinadora. Puedes hacerlo a distancia, a tu ritmo, sin entrevistas, sin cámaras. Solo conocimiento. Y cierre. Tomé la carpeta por fin. Gracias. Nos quedamos en silencio con el crepitar suave del taller de fondo. Ella recostó la cabeza en mi hombro sin decir nada más. Y por primera vez desde que la conocí, me permití cerrar los ojos sin miedo a soñar. Esa mañana el cielo parecía no decidir si quería llover o despejarse. El aire olía a sal, con un filo frío que me cortaba la piel en cada respiración. Caminaba por la playa con los zapatos llenos de arena, sin rumbo definido. A veces hacía eso. Caminaba sin buscar nada, esperando que el silencio me dijera hacia dónde ir. Volví al centro comunitario al atardecer. Clara me encontró afuera, lijando una vieja banca junto al mural nuevo que los niños habían empezado a pintar. Parecía una ciudad flotante, con puertas que abrían al cielo y ventanas llenas de soles. Daniel, me dijo sin rodeos. Está aquí. La miré. Mi hija se detuvo. ¿Quién? Tu madre. Las palabras cayeron como piedras sobre el agua. No hacían ruido, pero alteraban todo debajo. ¿Dónde está?
frente al mar, sentada sola. No quiso entrar. Dijo que solo necesitaba verlo con sus propios ojos. Mi pecho se endureció. No por odio. No por miedo. Por algo más difícil de nombrar, una mezcla espesa entre lo no resuelto y lo innecesario. La vi desde lejos, sentada en una de las piedras grandes del acantilado, con el cabello recogido en un moño torcido y una bufanda clara que el viento intentaba llevarse. Tenía las manos en el regazo, como una niña castigada. No me acerqué. Me detuve unos metros detrás. Ella me sintió. O quizás solo lo intuyó, porque habló sin girarse. Este lugar no es lo que esperaba. Es más. No respondí. El mar golpeaba las rocas con un ritmo viejo, como si supiera algo que nosotros no. Pasé por el centro, continuó. Los niños me miraron sin miedo. Eso fue lo que más me dolió, que para ellos no soy nadie. Y tú tampoco me odias. Lo sé, porque si lo hicieras, no estaría de pie. Cerré los ojos. ¿Por qué viniste? Finalmente giró la cabeza. Su rostro estaba más viejo, más delgado, menos maquillado, como si la versión que siempre había interpretado se hubiera cansado. No para que me perdones. No para recuperar nada. Solo quería verte. Saber que sigues vivo. Que ese niño que empujé fuera del camino encontró otro donde no necesitara mi sombra. La escuché. No con rabia. Con un tipo de resignación que ya no dolía. Me acerqué despacio. Me senté a su lado sin tocarla. Nunca quise ser mejor que Ryan. Ni quitarle nada. Solo quería jugar, correr. Que alguien se alegrara por mí cuando ganara. Que me vieran. Te vi, dijo ella con un hilo de voz. No como un hijo. Me viste como una amenaza. Silencio. El mar se alzó con un rugido que parecía tener siglos. Las gaviotas volaban bajo. Un olor a lluvia comenzaba a subir desde el fondo del cielo. Tengo una carta para ti, le dije. Se sobresaltó. ¿Una carta? No de disculpa. No de cierre. Es solo lo último que tenía que darte. Después de esto, no hay más. Le entregué un sobre pequeño, cerrado con un cordel. Dentro había una hoja doblada en 4, escrita con mi caligrafía lenta, sin tachones, sin rencor. Ella no la abrió. La sostuvo entre las manos como si le quemara. ¿La leerás? Sí, dijo. Pero no ahora. Asentí. Me levanté. No vuelvas, le pedí sin dureza, solo con certeza. Ella no respondió. Me miró una vez más. Vi algo que no conocía en sus ojos. No tristeza, no culpa. Vacío. El eco de alguien que había perdido algo sin saber cuándo lo tuvo. Me alejé. Al llegar al centro, Clara me esperaba en la puerta. Le hice un gesto de calma. Mía estaba en el taller fotografiando a Joaquín y a los demás mientras pintaban una maqueta de cartón. Me acerqué a ella. Me abrazó sin preguntar nada. Esa noche, en la oscuridad de mi cuarto, recostado sobre el colchón de espuma que ya conocía mi cuerpo, supe que algo se había soltado dentro de mí. No era alivio. Era espacio. La sombra de ella ya no estaba sobre mi camino. Era sábado por la mañana y el centro estaba lleno de ruido. Pinceles cayendo, carcajadas, carreras por los pasillos, alguien peleando por una pala. Clara gritaba desde la cocina que no se podía pintar con las manos llenas de chocolate. Joaquín trataba de leer en voz alta sobre los tipos de energía para una presentación escolar, pero nadie lo escuchaba. Yo estaba en el taller, tratando de arreglar una silla que ya no tenía remedio. De fondo sonaba una canción suave que Mía había dejado en la radio conectada a su celular. Algo instrumental,
con piano lento y cuerdas que subían como olas. Cuando entró Diego, uno de los niños nuevos, me sorprendió. Nunca hablaba mucho. Ese día traía un balón de baloncesto bajo el brazo. Lo dejó sobre la mesa sin decir nada. Se sentó frente a mí, tranquilo. ¿Quieres jugar?, le pregunté. Asintió sin apuro, como si no le importara si empezábamos ahora o dentro de un siglo. Miré mis manos, marcadas, torcidas, curtidas por bisturís, fuego y miedo. Hoy solo cargaban herramientas, hacía mucho que no tocaban un balón. Lo tomé. Era viejo, gastado, de esos que ya no rebotan bien. Lo apreté y sentí el leve dolor en los dedos y las muñecas. Vamos al patio. Clara nos vio salir y llamó a los demás. En minutos, una decena de chicos ya estaba lista, inventando equipos y gritando posiciones. Algunos no sabían jugar, otros inventaban reglas. Mía se sentó con una libreta, solo mirando. Me paré al centro de la cancha de tierra. El sol ya bajaba. La brisa olía a sal, y una nube oscura cubría medio cielo, como aguantando la lluvia. Pasé el balón a Diego. Lo atrapó con torpeza. Hubo risas, pero sin burla. «Pásala, Diego», gritó una niña, aunque estaba muy lejos. El partido comenzó sin reglas. Corrían con libertad. Cada pase que hacía me dolía un poco, pero seguía. No corría ni saltaba, solo jugaba, sonreía. Tiré una vez desde lejos, la pelota golpeó el aro y cayó. Igual aplaudieron como si fuera un golazo. Mía me observaba con una sonrisa apenas visible, como una promesa. Terminamos cuando una moto casi pisa el balón. Clara apareció con una escoba y la normalidad volvió. Me quedé quieto en la cancha, respirando. Sudaba, temblaba, pero no por debilidad. Era otra cosa, como si el cuerpo recordara algo olvidado. Mía se acercó con agua. ¿Cómo te sentiste? Roto, pero bien, dije sonriendo. ¿Quieren que les enseñes formalmente? No soy entrenador. Ellos dicen que sí. Vimos a los niños en lo suyo, trepando árboles, limpiando la cancha, simplemente estando. Saqué el formulario del programa educativo que Mía me había dado. Ya estaba lleno. Quiero terminar esto, pero no por ellos. Por mí, por lo que viene. Eso también es parte de la historia, dijo, no como periodista, sino como quien escribe para no olvidar. Ese día, entre juegos, herramientas y un sol escondido, entendí que algo en mí nunca se rompió del todo. El juego no se acabó, solo cambió de lugar. Han pasado 6 años. El sol de otoño cae sobre una ciudad de madera y barro que antes era solo una idea en la mente de un joven roto. Ahora, Raíces Libres es un lugar vivo, con tecnología, una biblioteca solar, un anfiteatro donde niños recitan poemas. Gente de lejos viene a aprender cómo funciona un sitio sin puertas cerradas ni jerarquías. Nadie sabe bien quién lo fundó. Algunos dicen que fue el de las manos torcidas, otros que el que hace figuras que lloran. Algunos lo llaman Daniel. Yo sigo aquí. Aunque ya no todos los días. Ahora viajo. No por huida ni por nostalgia, sino por algo más sencillo y profundo, sembrar. Llevar la semilla de lo que alguna vez soñamos en este rincón olvidado y verla echar raíces en otras tierras, con otros nombres, otras voces. Hace 3 años, Mía, Clara y yo iniciamos algo que apenas sabíamos cómo nombrar, una red de centros hermanos. Cada uno tiene su ritmo, su lenguaje, su color. Algunos están en la selva, otros en la periferia urbana o en pueblos que no aparecen en los mapas. Pero todos comparten la misma raíz, ofrecer un lugar donde soñar no sea un acto de rebeldía, donde los sueños no necesiten defenderse con los puños ni esconderse detrás del miedo. Allí enseño. A veces herramientas,
a veces historias. Escucho más de lo que hablo. Hay quien me cuenta su vida en 10 minutos y quien tarda un mes en soltar una palabra. Comparto lo que sé, lo que viví, lo que me salvó. Mis manos ya no tiemblan. Las cicatrices siguen ahí, visibles como las líneas de un mapa antiguo, pero ya no duelen. Se volvieron parte de mí, como el barro que se seca y se queda adherido no como suciedad, sino como testimonio. Mía y yo no vivimos juntos. Nunca sentimos que el amor tuviera que encadenarse para ser real. No creemos en atarse por miedo a perder, sino en encontrarse por elección. Y eso hacemos. A veces nos cruzamos en un tren cualquiera, compartiendo silencios cómodos. O bajo una lluvia inesperada en medio de una comunidad recién nacida. O sentados en el rincón de una cancha sin líneas, observando a los niños reinventar las reglas como si fueran poetas del movimiento. Su libro sobre los invisibles que cambiaron el mundo recibió un premio importante el año pasado. La noticia nos llegó por una radio vieja mientras cruzábamos en moto un camino de tierra. Nos miramos y reímos. En la dedicatoria escribió, para quien me enseñó que el silencio también florece. Nunca hablamos mucho de eso, pero sé que lo escribió pensando en aquel día en que no pude hablar, pero aún así, empecé a enseñar con las manos rotas. Hoy volví al primer centro. No avisé a nadie. Quería sentirlo como cuando era solo una idea tallada entre madera reciclada y fe. Caminé por el pasillo principal. Los niños corrían, con pinceles en alto, con trozos de cartón convertidos en alas, en máscaras, en escudos de mundos que aún no existen. Entré al taller. El olor a pintura, serrín y pegamento me trajo recuerdos como ráfagas. En una repisa, vi algo nuevo, una figura, un lobo hecho con ramas torcidas, ojos de metal reciclado, y una cicatriz tallada en el pecho. No lo hice yo. Lo hizo Joaquín, uno de los primeros niños que llegaron al centro. Ahora es mentor. Había dejado una nota, sencilla, escrita con su letra inclinada. Ya no hay miedo. Ahora enseñamos nosotros. Salí al patio. Los árboles que plantamos hace años ya dan sombra. Bajo uno, un grupo de niños jugaba a pasar la pelota, sin reglas, sin equipos, solo corriendo entre risas. Me senté en una banca, en silencio, sin que me vieran. Cerré los ojos. Y por un instante, sentí algo profundo. Una certeza suave y firme, que todo lo que fui, todo lo que perdí, todo lo que resistí, me había traído justo hasta aquí. No como víctima. No como héroe. Solo como alguien que se negó a desaparecer. Como alguien que, con cada paso, con cada herida, con cada figura tallada en el barro o en la memoria, siguió construyendo su lugar en el mundo. Uno donde otros también pudieran empezar a construir el suyo. Si esta historia te inspiró, imagina todo lo que aún tenemos por compartir. Suscríbete y activa la campanita para más relatos llenos de emoción, lecciones de vida y giros inesperados. No te pierdas ni un solo video, porque cada historia puede cambiar la forma en que ves el mundo. Te espero en el próximo episodio.